Hola amigos, les saluda María Ortega, estudiante del primer año de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional Experimental Ezequiel Zamora, Unille Guadualito, bajo la tutoría de la abogada profesora Zoire Cabriles de su proyecto Lógica Jurídica. En esta oportunidad y a través de este video les hablaré sobre las generalidades del silogismo. El silogismo es un argumento compuesto por tres proposiciones. De ella, la última es la que se deduce siempre de las anteriores, es decir, constituye una forma de razonamiento deductivo que consta de dos proposiciones como premisa y una como conclusión, siendo la última una inferencia necesariamente deductiva de las otras dos. El padre del silogismo es el gran pensador y filósofo griego Aristóteles. Así, este fue el primero en utilizar dicho término, partiendo o estableciendo lo que se conoce con el nombre de juicios aristotélicos. En concreto, bajo esa denominación se encuentra una serie de términos que se unen y dan lugar a la llamada lógica. Más exactamente, según dicho autor, esos términos no son más que la unión de un sujeto y un predicado. Pueden considerarse como una modalidad de razonamiento deductivo, donde dos de las proposiciones son premisa y la restante funciona como conclusión. En otras palabras, se puede decir que el modo del silogismo está compuesto por tres proposiciones que incluyen un término medio, el cual es común a las dos premisas, y se descarta en la conclusión y dos extremos. Uno de los ejemplos más usuales es el siguiente: todos los seres humanos son mortales. Aristóteles es un ser humano, por lo tanto Aristóteles es mortal. Hay que tener en cuenta que un silogismo no siempre impulsa conclusiones verdaderas, más allá que se diga una forma válida del razonamiento. Por ejemplo, todos los perros fueron cachorros. Snoopy es un perro, por lo tanto Snoopy fue cachorro. Aunque el silogismo es válido desde el punto de vista lógico, la conclusión tiene un carácter falso, ya que Snoopy es un perro ficticio y nunca fue cachorro. Cabe destacar que los silogismos suponen que de dos premisas negativas nunca puede obtenerse una conclusión. Por otra parte, de dos premisas afirmativas no puede obtenerse una conclusión negativa. Los tipos de silogismo pueden clasificarse en cuatro figuras distintas, con tres términos que totalizan 256 tipos de silogismo. De ellos, solo 19 son legítimos. Entre los diferentes tipos de silogismo que existen podemos descartar tres fundamentalmente. El primero de ellos es el llamado silogismo compuesto, que se caracteriza por el hecho de que la premisa mayor es una proposición compuesta y porque la premisa menor afirma o niega una parte de la anterior. El segundo tipo es el conocido como silogismo condicional. Como su propio nombre lo indica, establece que la premisa mayor es una proposición de clase condicional y la premisa menor es categórica. De la misma forma, hay que subrayar que en aquel existe un antecedente y después un consecuente. El tercer tipo de silogismo es el llamado disyuntivo. En este caso concreto, la premisa mayor es disyuntiva y la menor lo que hace es afirmar o negar una de las alternativas planteadas. Un ejemplo sería: o el 2 es un número par o es un número impar. El 2 es un número par, por lo tanto es impar. Elementos del silogismo. Los elementos del silogismo son proposiciones o juicios y términos. Por consiguiente, en todo silogismo se encuentra la presencia de tres juicios denominados premisa mayor, premisa menor y conclusión, respectivamente. La premisa mayor se denomina así porque contiene término mayor, la menor en atención a que ella está en el término menor y la tercera conclusión porque expresa el resultado. La premisa son el antecedente y la conclusión el consecuente. Igualmente, en todo silogismo hay tres términos: el mayor, el menor y el medio. El término mayor siempre es el predicado. En la conclusión, ejemplo: todas las personas son sujetos de derechos y obligaciones, premisa mayor. Carlos es persona, premisa mayor. Carlos es sujeto de derechos y obligaciones, conclusión. En los silogismos disyuntivos llamados propios, en los que los dos miembros de la disyunción no pueden ser ambos verdaderos ni falsos, vale destacar esta ley. De una premisa menor afirmativa se sigue una conclusión negativa. De una premisa menor negativa se sigue una conclusión afirmativa. La razón de ello es porque el silogismo disyuntivo se basa en la ley de la discrepancia. En los silogismos condicionales y disyuntivos vale aplicar la doctrina lógica de las proposiciones modales, con los cuatro modelos propios de los hipotéticos, siendo el hipotético una inferencia que se usa en la expresión que plantea un caso hipotético, por lo cual se puede tener como término válido o no, puede expresar una regla de inferencia, mientras que la historia de la lógica
Los silogismos hipotéticos han sido una antelación de las teorías y consecuencias. Un ejemplo de ello sería: si no me despierto no puedo ir a la fiesta, si no voy a la fiesta no me divertiré, entonces si no me despierto no me divertiré. Nótese que el carácter condicional facilita, aunque no necesariamente, una posible falacia. En el caso dado, este implica casi absolutamente una posible fiesta con una posible diversión. Los silogismos categóricos poseen la ventaja de poseer o de ser contrafácticos. Estos pueden tener conclusiones ciertas, incluso si poseen premisas que se conocen falsas. Ejemplo de premisa confactia que pueden ser válidas, utilizadas en el silogismo categórico. Si José de San Martín hubiera usado barba, hubiera tenido un aspecto elegante. Si Petrucci hubiera pintado como un impresionista, hubiese sido un buen pintor. Principios generales del silogismo. El silogismo general se apoya en los siguientes principios. Principio de igualdad con un tercero. Dos cosas iguales a una tercera son igual entre sí si dos cosas de las que una es igual a una tercera y otra no son iguales entre sí. Por ejemplo, toda ley obliga, la amistad es una ley, no es una ley. Luego, la amistad no obliga. En conclusión, se niega la conveniencia entre dos términos, obliga y amistad, porque no conviene con el tercer término, la ley, principio del dictium o omnium, todo lo que se afirma de un sujeto en cuanto a que pertenece a un género o especie. Se afirma también de todos los individuos pertenecientes al mismo género o especie. El dictium de nullo, todo lo que se niega de un sujeto en cuanto a que pertenece a un determinado género o especie, se niega también de todos los individuos pertenecientes al mismo género o especie. Fácilmente se ve la verdad de ambos aspectos de este segundo principio si lo fijamos en cualquier silogismo afirmativo o negativo. En el afirmativo hallaremos cumplido el dictium omni y en el negativo el dictium nullo. Formas especiales del silogismo. Entinema, pensamiento o reflexión que constituye un silogismo abreviado, por cuanto prescinde de una de las premisas y llega directamente a la conclusión. Epiquerema, breve argumentación donde un silogismo justifica su verdad por medio de una prueba casual de una o ambas premisas. Sorites, puesto en un montón o argumento del montón, es una argumentación que consta de proposiciones concatenadas, de tal manera que de cada precedente el predicado pasa a ser sujeto de la siguiente, hasta formar una conclusión en el sujeto que es el de la primera premisa y el predicado de la última. Dilema, doble ganancia, es el silogismo hipotético en la premisa mayor, es una proposición disyuntiva y la menor son dos condicionales, a través de las cuales de las dos partes disyuntivas se deducen con la misma conclusión. De tal manera se concluye que el silogismo es un razonamiento donde se deduce una conclusión partiendo de dos juicios. Este está conformado por tres partes, a su vez tres términos. Las tres partes son premisa mayor, la más universal, premisa menor, la menos universal y la conclusión. Los términos que mencionamos son término mayor y el término menor, sujeto y predicado de la conclusión. El silogismo jurídico es el razonamiento de aplicación de los preceptos del derecho. La premisa mayor está constituida por la norma genérica, la menor por el juicio que declara realizado el supuesto de aquella y la conclusión por la que imputa a los sujetos implicados en el caso de las consecuencias del derecho. La mayoría de los autores sostienen que el juez al proferir una sentencia requiere efectuar una actividad mental que se traduce en un silogismo, cuya premisa mayor es la ley, premisa menor el caso concreto y quien resuelve es la conclusión, que es la sentencia. Se ha observado con razón que en un caso tipificado en la ley no se presenta una única solución, sino que es sostenible que haya varias, todas igualmente correctas desde el punto de vista racional deductivo. Y el juez en el fallo debe aplicar una sola. Es lo que está en la pirámide de Kelsen ha expresado al decir que la ley es un marco de posibilidades donde se pueden ubicar varias soluciones. Por ejemplo, premisa mayor, al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del ejército, armada o fuerza aérea, se le sancionará con prisión de 3 meses a 1 año y de 1 a 10 días de salario por multa. Premisa menor, Juan Pérez porta un arma
Conclusión, deben aplicarse a Juan Pérez 3 meses a 1 año de prisión y multa de 1 a 10 días de salario. Premisa mayor, se aplicará prisión hasta de 2 años y privación de los derechos civiles hasta por 6 años a quien haya cometido adulterio en el domicilio conyugal o con escándalo. Premisa menor, Juan Pérez es encontrado cometiendo adulterio en su casa. Conclusión, Juan Pérez estará en prisión por un lazo no mayor a 2 años y podría perder sus derechos civiles hasta por 6 años. Por consiguiente, una vez que se han reducido las pruebas suficientes, la sentencia judicial constituye la conclusión de un silogismo jurídico. Esto es todo, amigos. Espero que les ayude en una posible investigación. Gracias.